Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Soy Analía, la profe de matemática, y en este video quiero hablarles acerca de las actividades propuestas en el proyecto interdisciplinario que realizamos en conjunto con las profesoras de Derecho, Historia, Introducción a la Química y Matemática, y que denominamos Héroes de ayer y hoy, viejas batallas, nuevas batallas. Decidimos llamarlo de esta manera porque en este proyecto se les propone que hagan un estudio comparado entre dos hechos. Por un lado, la Segunda Guerra Mundial, ocurrida entre los años 1939 y 1945, y por otro lado, la pandemia actual por COVID-19. En lo que respecta a matemática, trabajamos con datos estadísticos acerca de estos dos hechos. Por eso vamos a hablar primero acerca de la estadística y sus conceptos más importantes. Estadística es una rama de la matemática que se encarga de recopilar información de una determinada población a través de encuestas, de mediciones, para luego poder organizar los datos recopilados en tablas o gráficos, analizarlos para poder extraer conclusiones o establecer inferencias acerca de dicha población. Los conceptos con los que trabajamos son los siguientes. Variable es una característica o propiedad que se quiere estudiar de una población. Por ejemplo, edad, peso, color de pelo, color de ojos, deporte favorito, candidato favorito. Por ejemplo, si hablamos de plantas, longitud de tallo. Si hablamos de animales, por ejemplo, puede ser color del pelaje. Si hablamos de objetos, puede ser fallas en la producción o rendimiento. La población es el conjunto de individuos sobre el cual se va a estudiar una característica. Por ejemplo, pueden ser las personas de una escuela, personas de una empresa, pueden ser objetos de una fábrica, animales de un determinado campo o granja, plantas de una determinada plantación, ¿sí? Individuos es cada uno de los elementos que componen la población. Por ejemplo, cada uno de los alumnos de una escuela, cada uno de los empleados de una empresa, cada uno de las plantas de una plantación, cada uno de los animales de un campo que se estudie. Y la muestra es un conjunto representativo de la población. Vamos a hablar del caso puntual del proyecto. En lo que respecta a matemática, ustedes tenían una tabla con datos estadísticos acerca de la cantidad de víctimas, ¿sí?, de algunos de los países involucrados en la Segunda Guerra Mundial. Por eso nosotros vamos a decir que trabajamos con una muestra, porque no tomamos a todos los países involucrados, sino solamente a algunos de ellos. Esa sería nuestra muestra, ¿sí? Los países que seleccionamos, bien, de los que estuvieron involucrados en la Segunda Guerra Mundial. Y la variable o la característica que se estudia de esa muestra es el total de víctimas que estuvieron afectados durante la Segunda Guerra Mundial. El dato es cada uno de los valores obtenidos, ¿sí?, cada una de las respuestas. Y la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite un dato. En este caso, por ejemplo, ¿cuántas víctimas hay para cada país? Esta información se puede presentar a través de tablas o gráficos. Y acá es donde vamos a explicar la actividad que ustedes tienen que hacer. Nosotros le presentamos una tabla, como dijimos anteriormente, donde figuraba los países involucrados y la cantidad total de víctimas. Luego se les pide que la información de esa tabla la representen en un gráfico de barras. Entonces, un gráfico es una herramienta que nos permite ver de una manera más clara y más sencilla la información que está presentada en una tabla. Podemos hablar de gráficos circulares o gráficos de barras. En este caso, el gráfico de barras, ¿sí?, está compuesto por dos ejes perpendiculares, que los llamamos ejes de coordenadas cartesianas, ¿sí?, y se representan sobre esos ejes rectángulos, ¿sí? Un rectángulo que pertenece, en este caso, cada rectángulo va a pertenecer a cada uno de los países, ¿sí? En un eje se ubican cuáles son los datos y en el otro eje se ubica la frecuencia. En este caso va a ser los países y la cantidad de víctimas para cada país.
Luego la longitud de ese rectángulo nos va a poder determinar qué país tuvo mayor cantidad de víctimas, qué país menor, ¿sí? Bueno, vamos a recordar entonces cuál es la tabla que ustedes tenían para trabajar en este proyecto. Le llamamos tabla de frecuencias, ¿sí? Recuerden que la frecuencia es la cantidad de veces que se repite un dato, en este caso sería la cantidad de víctimas, ¿sí? Entonces tenemos la cantidad total de víctimas y los países involucrados. Francia, Inglaterra, Unión Soviética, Estados Unidos, Italia, Alemania y Japón. Y el número de víctimas pertenecientes a cada uno de estos países. Bien, vamos a pasar ahora a la construcción del gráfico. Lo primero que vamos a hacer es dibujar dos rectas perpendiculares. En la recta horizontal vamos a representar los países y en la recta vertical la cantidad de víctimas. Como ven acá, ¿sí? Cantidad de víctimas totales lo representamos en la recta vertical y los países en la recta horizontal. Bien, vamos a volver a retomar la tabla, porque ahora tenemos que elegir una escala adecuada para poder ubicar todos estos valores. Como ven, el menor número es 413.000 y el mayor número es 29 millones. Entonces debemos decidir de cuánto en cuánto vamos a numerar el eje vertical para poder ubicar todos estos valores, ¿sí? Una escala conveniente es tomar 1 centímetro equivalente a 2 millones. Entonces, ahora sí, en el gráfico que habíamos empezado a construir, vamos a representar, ¿sí? Vamos a dividir, el eje cada 1 centímetro y vamos a ubicar los números correspondientes. 0 en la intersección y luego 2 millones, 4, 6, 8, ¿bien? De 2 en 2 hasta llegar a 30 millones. ¿Por qué 30 millones? Porque la mayor cantidad que tenemos es de 29. Por lo tanto, vamos a necesitar 15 centímetros, ¿sí? Bien, ahora vamos a ubicar los datos en el eje horizontal, es decir que vamos a escribir los países. Francia, Inglaterra, Unión Soviética, Estados Unidos, Italia, Alemania y Japón. Sobre cada uno de estas bases se va a dibujar el rectángulo correspondiente. Fíjense que yo acá decidí dejar, por ejemplo, desde el 0 hasta el primer rectángulo un lugar y luego también dejé un lugar vacío entre rectángulo y rectángulo. Pero esto es opcional, se pueden dibujar todos los rectángulos juntos e igual va a estar bien. Una vez que ya tenemos entonces identificado lo que corresponde a cada eje, vamos a empezar a dibujar los rectangulitos. Vamos a empezar con el primero. Francia, 595.000. Bueno, fíjense que acá ya está dibujado. Quedó un rectángulo muy chiquito. ¿Por qué? Porque, ¿cómo ubicamos 595.000 en este eje? Bueno, sabemos que 595.000 va a estar entre 0 y 2 millones. ¿Pero en qué lugar aproximadamente de este primer centímetro? Bueno, en la mitad exactamente tendríamos 1 millón. Y en la mitad de esta mitad tendríamos 500.000. Como este valor es 595.000, es un poquito superior, ¿sí?, a la mitad de la mitad. Entonces, aproximadamente acá marcamos 595.000 y nos queda el rectangulito correspondiente para Francia. Vamos a continuar ahora con el próximo, que es Inglaterra. 495.000. Nos vuelve a ocurrir lo mismo, ¿sí? Es un valor muy chiquito para esta escala, ¿bien? Sabemos que va a estar aproximadamente a la misma altura que el de Francia, pero un poquito más pequeño porque la cantidad es menor, ¿sí? Recuerden que en la mitad está 1 millón y en la mitad de la mitad 500.000. Entonces, un poquito más abajo va a estar el valor que le corresponde a Inglaterra. Vamos a seguir ahora con dos países más. Unión Soviética, 29 millones. Como ven, este rectángulo ya nos quedó mucho más largo. 29 millones lo ubicamos entre 28 y 30 en la mitad, ¿sí? Acá marcamos el rectángulo. Fíjense que también los fui pintando de diferentes colores. Bien, entonces queda de mucha mayor longitud que los demás países.
Y Estados Unidos nos ocurre lo mismo que Francia e Inglaterra. Como la cantidad es muy pequeña, lo marcamos aproximadamente un poquito más abajo de la mitad, 413.000. Vamos a continuar con los 3 países restantes. Italia, 533.000. Fíjense que el rectángulo también queda muy chiquito porque queda apenas arriba de la mitad del primer centímetro, ¿sí? Debido a su medida. Para Alemania le corresponden 5.690.000 víctimas. Entonces, 5 millones lo vamos a ubicar en la mitad entre 4 y 6, ¿sí? Un poquito más arriba de la mitad porque supera los 5 millones. Y pintamos todo el rectángulo correspondiente. Luego para Japón tenemos 2.630.000 víctimas. Entonces vamos a dibujar un poquito más arriba de lo correspondiente a 2 millones. ¿Sí? Bien. De esta manera nos quedó representado un gráfico de barras donde ubicamos la cantidad de víctimas para estos países involucrados en la Segunda Guerra Mundial. Fíjense que tienen que figurar todos los datos acá. ¿Qué es lo que representamos en el eje horizontal? ¿Cuáles son los países? ¿Qué es lo que representamos en el eje vertical? ¿Cuál es decir la frecuencia? ¿Sí? Y cuáles son los valores que se toman para la escala. Ahora les voy a mostrar un gráfico construido en el software Excel. La misma tablita que tenían en el archivo del proyecto la copié en Excel, ¿sí? Y este software nos permite construir gráficos. Entonces obtuvimos esto. Fíjense que también los rectángulos, las longitudes son muy parecidas, como están relacionados entre sí al gráfico que hicimos manualmente. Acá cambia la escala, bien, lo hace de 5 millones en 5 millones. Y la única dificultad que tiene acá es que estos rectángulos chiquitos no permiten identificar cuál es la cantidad exacta, ¿sí? Sabemos que es muy poquito en relación con los demás, pero al ser tan pequeños para esta escala elegida, no podemos determinarlos. Entonces, otra opción de ese mismo programa es este gráfico, en el cual, además del rectángulo, se escribe arriba la cantidad para poder tener una mayor información, ¿sí? Entonces, la misma tabla que ustedes tenían en el proyecto se puede representar de esta manera, ¿sí? Y es otra alternativa más clara y más sencilla, más directa para poder analizarla e interpretarla. Por último, les voy a mostrar un gráfico extraído de internet, ¿sí? Esta es la fuente. Fíjense que acá hay más países de los que nosotros les dimos para trabajar, ¿bien? Y algunos valores cambian. Por ejemplo, para la Unión Soviética hay 20 millones, ¿sí? Los valores pueden cambiar debido a la fuente con la que se trabaje, pero bueno, este es otro de los gráficos extraídos de internet. Bueno, ahora espero que construyan sus propios gráficos.